Para continuar con el tema de la gestión de proyectos, ahora vamos a revisar algunas de las metodologías de gestión de proyectos más comunes. Pero antes de ello vamos a hablar sobre qué es una metodología. Una metodología de gestión de proyectos es todo un conjunto de procesos, de principios rectores que nos dirigen para que se lleve a cabo correctamente el proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. Estas metodologías de administración nos van a guiar como administradores de proyecto todos los pasos a seguir y todas las tareas que tenemos que completar y todos los principios de administración para concluir correctamente el proyecto. Hablaremos de manera general de dos tipos de metodología, la metodología lineal y la metodología iterativa. Platiquemos primero sobre la metodología lineal. Lineal, como la palabra lo dice, pues de manera directa. Lineal significa que la tarea que voy a concluir me da pie a abrir la siguiente tarea. No puedo iniciar una tarea si no he concluido con la tarea anterior. A eso se refiere una metodología lineal. Un enfoque lineal puede funcionar muy bien como por ejemplo para la construcción de una casa. En ese tipo de proyectos pues sí llevamos un proceso lineal. Primero tenemos que crear el plano de acuerdo con una idea de la familia que quiere construir esa casa, calcular dimensiones, calcular los materiales que se van a comprar, hacer presupuesto. Una vez aprobado el proyecto, se construyen los cimientos, después de los cimientos se construyen las paredes y después de las paredes se construye el techo y una vez concluido el techo, pues se hacen instalaciones, se colocan mosaicos, etc. Cada una de las etapas va en orden. A eso se le llama una metodología lineal. En esta metodología se completa todo paso a paso, en orden, y se apega fielmente a los resultados acordados de la actividad previa. Por lo tanto, es muy fácil entregar exactamente lo que el cliente solicitó etapa por etapa. Ahora vamos a hablar del otro modelo, que sería el modelo iterativo. Y también, como la palabra lo dice, iterativo es que es más flexible. En el modelo iterativo, la planeación es flexible y se puede realizar cualquier tipo de ajuste a medida de que avanza el proyecto. Las fases de las tareas se pueden realizar superpuestas o algunas de las tareas se pueden realizar al mismo tiempo. El tipo de proyecto iterativo permite que sea más flexible y se anticipa más fácil a los posibles cambios que puedan existir durante el proyecto. Este tipo de proyecto se puede utilizar, por ejemplo, al diseñar un documental de televisión. Podemos plantear un objetivo genérico y puede ser que la localización varíe. Vamos a suponer que voy a hablar de animales marinos. Entonces, si estamos hablando de animales marinos, podemos encontrar algunas especies marinas en el Golfo de México y podemos encontrar otro tipo de especies en la zona de Australia, por ejemplo. Por lo tanto, para hacer ese documental puedo tener gente grabando en el Golfo de México y puedo tener gente grabando en Australia. A eso se refiere que mis locaciones pueden variar en ese tipo de ejercicios y lo puedo grabar al mismo tiempo. La mercadotecnia se puede hacer al mismo tiempo mientras se graba el programa o el documental. Se puede cambiar al actor, podemos tener un actor en una zona y podemos tener a otro actor en otra zona, podemos tener varios actores en un mismo documental, el guión se puede adaptar dependiendo de lo que se está viviendo en el momento, se pueden grabar diferentes escenas al mismo tiempo, podemos tener a un científico platicando en su oficina o en un laboratorio, etc. Este tipo de proyectos se le llaman proyectos iterativos. Ahora bien, existen varias metodologías de gestión de proyectos, pero las más populares son la waterfall o metodología de cascada y la metodología ágil. Vamos a platicar un poquito de la metodología waterfall o de cascada, que es una metodología lineal. Esta metodología se creó en los años 70 y se refiere a que se ordenan de manera secuencial las tareas o las etapas del proyecto. Por eso decimos que la waterfall es una metodología lineal. Significa que cada etapa se completa una a la vez, como una cascada que comienza en la cima de la montaña y viaja hasta el fondo. Se utilizó inicialmente en ingeniería de la construcción y al día de hoy sigue siendo una metodología muy utilizada en muchos otros tipos de ejercicios o de proyectos. Sigue un conjunto ordenado de pasos que están directamente vinculados a las expectativas de mi cliente o de las personas interesadas.
y está vinculada perfectamente al tipo de recurso que se va a otorgar y a los objetivos que están claramente definidos y que es muy difícil que cambien. Por eso es una metodología lineal. Están previamente programados y son muy estrictos en su cumplimiento. ¿Cuáles serían las fases del ciclo de proyecto de un proyecto diseñado en cascada? Pues muy similares a lo que platicamos en los videos anteriores. Se inicia con la planeación, la ejecución, se administra cada una de las tareas y se da un cierre. Este es más bien un enfoque tradicional que está pensado para administrar un proyecto y lograrlo alcanzar el resultado deseado con los menores problemas posibles durante el proyecto. Sí se dedica un esfuerzo extra porque al inicio del proyecto se tiene que planear muy específicamente y tenemos que tener incluidas todas y cada una de las etapas del proyecto desde el principio. Esto asegura el éxito del proyecto. En un mundo ideal, seguir este enfoque te ayuda muy fácilmente a identificar cuántas personas requieres, qué tareas tenemos que desarrollar, vamos a planificar en consecuencia para evitar cualquier tipo de contratiempos y se tienen que crear espacios para documentar los planes, el progreso y cómo se va a lograr cada uno de estos objetivos. Este tipo de proyectos lleva, por ejemplo, juntas semanales o juntas quincenales para ver el avance del proyecto etapa por etapa. Ahora bien, hablando un poquito de la metodología ágil. Este tipo de metodología está completamente diseñada para ser flexible. Por lo tanto, pues es una metodología iterativa. ¿Qué significa el término ágil o ágil? Significa que se pueden mover rápida y fácilmente. Eso es lo que significa esa palabra. Y también nos indica la flexibilidad, que es posible y cambiar y adaptarse al ritmo del proyecto de manera sencilla. Y se empezó a desarrollar en los años 90, pero hasta el 2001 toma el nombre oficial de Agile. Las fases de todo proyecto bajo la metodología Agile también siguen las etapas del ciclo de proyectos que hemos visto hasta ahorita. Sin embargo, en lugar de tener que ir siempre en orden o esperar a que finalice una fase antes de comentar la siguiente, pues las fases del proyecto Agile se superponen, ya lo habíamos platicado, y las tareas se completan en iteraciones. Iteraciones, y ahorita vamos a hablar de una nueva palabra que se llama Scrum, que se denominan sprints. Scrum es una forma de Agile, es una modificación de la metodología. Y sprints es como un periodo de corto tiempo, así como un atleta está en una carrera y hace un sprint, quiere decir que aumenta la velocidad en un corto periodo de tiempo. Bueno, pues sprint en la metodología Agile significa lo mismo. Generalmente los sprints son periodos cortos, por ejemplo, de 1 a 4 semanas, en los que el equipo trabaja en conjunto para concentrarse solamente en completar algunas tareas muy específicas en un corto periodo de tiempo. Y todo el equipo trabaja para esas mismas tareas. Lo que es importante entender es que bajo esta metodología es más bien una forma de trabajar que una serie de pasos. Se trata de crear este tipo de equipos colaborativos que son muy eficaces, que busquen la retroalimentación periódica del cliente, que inmediatamente observen qué es lo que está pasando en el entorno y lo modifican rápidamente, presenten los avances, escuchen las observaciones del cliente e inmediatamente hagan modificaciones, de manera que todos los cambios que puedan surgir sean posibles y de fácil adaptación. Todos los proyectos que se adaptan mejor a esta metodología ágil son aquellos en los que el cliente tiene una idea de lo que quiere, pero no tiene una imagen concreta, final en mente. Todavía tiene ciertas dudas. Por lo tanto, busca a ver cómo va el proyecto y entonces ahí hago cambios intermedios, porque solamente tiene una serie de cualidades que le gustaría tener en el producto final, pero no está tan preocupado en exactamente cómo lo quiere lograr. Entonces, para este tipo de proyectos se puede beneficiar si utilizamos la metodología ágil, pero es importante identificar que tiene un alto riesgo, porque como va y viene podemos tener exceso de gastos en el proyecto al estar haciendo todas estas iteraciones. Y si no está bien organizado, también se puede ir el tiempo más de lo previsto. Ahora bien, vamos a hacer un comparativo de cómo serían las etapas de los proyectos, tanto en la metodología cascada como en la metodología ágil. En el caso del rol del administrador de proyecto, en la de cascada, el gerente de proyecto o el administrador de proyecto es un líder activo y prioriza y asigna las tareas a los miembros del equipo, de acuerdo a un orden específico.
La metodología ágil, el administrador de proyecto, que también en algunos proyectos se llama el Scrum Master, si es que usamos la metodología Scrum, actúa principalmente como un facilitador y elimina solamente las barreras que enfrenta el equipo, va quitándoles problemas de adquisiciones, de compras, de permisos o problemas legales, pero el equipo es el que comparte más la responsabilidad en la gestión de su propio trabajo. Para identificar el alcance del proyecto en una metodología Waterfall, los entregables y los planes del proyecto están perfectamente bien establecidos y qué es lo que se quiere lograr desde el inicio del plan. Y si hay que realizar un cambio, entonces primero se solicita de manera formal la solicitud del cambio. La planificación en el modelo ágil ocurre en iteraciones más cortas y se enfoca en agregar valor rápidamente, etapa por etapa. Y las iteraciones posteriores se ajustan en respuesta a los comentarios del cliente o a cualquier problema que esté sucediendo que era un imprevisto. Ahora bien, en el tema del calendario, pues el Waterfall sigue un calendario muy definido, muy lineal, a través de toda la planeación. Y se busca siempre lograr en el tiempo y forma esa planeación. En el proyecto ágil, el tiempo se organiza con fases llamadas sprints, estas fases que duran de 1 a 4 semanas. Y cada sprint o cada proceso veloz tiene una duración definida con una lista fija de entregables que ya están planeados, pero con respecto al sprint. Entonces la planeación va en fases pequeñas. Primero diseñamos la imagen del logotipo, inmediatamente concluye la imagen, entonces la etapa de campaña, fase 1 y así nos vamos por etapas. Cuando hablamos de costos, en el modelo Waterfall se mantienen en control mediante la estimación correcta y cuidadosa del proyecto. Pero en el proceso ágil, los costos y el cronograma pueden cambiar con cada iteración. Normalmente en un proyecto ágil se tiene un tope de presupuesto y se va jugando con ese presupuesto para no salirse del alcance económico. En la parte de calidad del proyecto, o del análisis de calidad de seguimiento de proyecto, el administrador de proyecto hace los planes y define los criterios con los que se van a medir los proyectos en un proceso Waterfall. Desde el inicio está planeado. Pero en el proceso ágil, el equipo, para medir si la calidad de sus avances es correcto, lleva sus prototipados o lleva sus avances directamente a la parte interesada y al usuario de manera continua y se hacen las correcciones inmediatamente. Ahora bien, en la parte de la comunicación, recordemos que el administrador de proyectos se comunica continuamente con los clientes o las partes interesadas del proyecto y se va a presentar los avances con una serie de indicadores. En el proyecto ágil, el equipo está centrado en el cliente, por lo tanto, la comunicación es directa del equipo con el cliente o el usuario interesado, para que la reflexión y la retroalimentación sea más ágil, más rápida. Y cuando hablamos de las partes interesadas, en el proyecto Waterfall o lineal, el administrador de proyectos monitorea continuamente el avance con las partes interesadas para garantizarles que el proyecto va en tiempo y forma. Sin embargo, en el equipo ágil, como ya lo habíamos comentado, proporciona frecuentemente los entregables directamente a las partes interesadas. Aparte de estas dos metodologías que hemos platicado hasta este momento, pues también tenemos otras metodologías muy utilizadas en las empresas como la metodología Lean y la metodología Six Sigma. En este ejemplo que estamos platicando es la unión de la metodología Lean, que es una metodología esbelta, con la metodología Six Sigma. Cuando unen estas dos metodologías se busca ahorrar dinero y se busca mejorar la calidad al involucrar los Six Sigma. Y con esto se logra avanzar rápidamente en los procesos. Normalmente estas metodologías se enfocan en la colaboración en equipo y se tiene que asegurar que el equipo esté motivado para que todo funcione mejor. Estas metodologías funcionan bajo el ciclo PHBA, que normalmente es el ciclo de la gestión de calidad. En esta etapa vamos a agregar una nueva fase. Ahora vamos a definir, medir, analizar, mejorar y controlar, comúnmente conocido como DMAIC. Esta es una estrategia para mejorar procesos, no solamente se queda en la conclusión de un proyecto, sino que además da una continuidad para la mejora del proyecto. Está un poco más ligado al tema de gestión de calidad. El objetivo de cada uno de estos pasos es garantizar los mejores resultados posibles para el proyecto y se puede usar para resolver cualquier tipo de problema que se presente. Con este tipo de metodología se trabaja para resolver un problema enfocado, centrado en los datos.
sobre todo ejercicios ya de análisis y medición de un proceso. Por ejemplo, cuando queremos identificar el tiempo de atención en clientes, entonces definimos el objetivo que queremos lograr, cuál es el tiempo que queremos tener, medimos este tiempo si es que lo logramos con los clientes, analizamos los datos de atención a clientes, mejoramos el proceso, lo controlamos y nuevamente lo volvemos a medir, analizar, mejorar, etc. Y así sucesivamente. Este es otro tipo de metodología que se puede utilizar, se puede involucrar como parte del control del proceso una vez concluyendo un proyecto. Y finalmente, una de las partes más importantes en todo proyecto es el análisis de datos. Este es importante para cualquier tipo de administrador de proyecto, independientemente que se utilice el modelo lineal o el iterativo, ya que a partir de los datos puedo tener una correcta comprensión de las causas, acciones y posibles soluciones para pasar a la siguiente etapa del proyecto y mejorarlo. Es muy importante en toda administración de proyectos el análisis de datos.